Ok, buen día. Vamos a continuar con los videos. En este caso, antes de hacer la búsqueda del producto, vamos a hacer algo antes. Sería llenar lo que es el combo de unidades, para que veamos cómo se llena este combo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear el procedimiento almacenado. Vamos a irnos a SQL Server y vamos a crear el procedimiento almacenado que lista todas las unidades. Si vemos la tabla unidades, entonces para crear procedimiento almacenado vamos a crear procedure, vamos a llamarlo unidades, listar todos, como vamos a poner el begin y el end, y dentro de este lo que hacemos es simplemente hacer un select asterisco from la tabla de unidades. Este procedimiento almacenado listaría lo que son todas las unidades. Lo ejecutamos, vemos que ya se creó. Si nos vamos aquí y le actualizamos con F5, le damos aquí refresh, vemos que ya está unidades listar todo, ya tenemos el procedimiento almacenado. ¿Cómo lo llamamos ahora en nuestro formulario? Entonces nos vamos aquí a C# y en la capa lógica vamos a crear ahora una nueva clase. Vamos a darle a agregar clase, y a esta clase la vamos a llamar unidades. Ok, ya tenemos aquí. En primer lugar, para que pueda ser visualizada desde fuera, tenemos que llamarla una clase pública. Public unidades. ¿Qué va a tener esta clase unidades? Pues muy parecido a como hemos hecho en la clase producto. Primero definimos las variables miembro, después vamos a definir lo que son las propiedades, y por último los métodos. ¿Cuáles van a ser las variables miembro? Pues igual, como tenemos dos variables, estas dos, unidad, el código de unidad y la descripción, vamos a venirnos aquí, vamos a venirnos aquí, vamos a crear, igual son privadas, de tipo entero, código, y la otra es un string, vamos a llamar la descripción, y están, solo son esas dos. Ahora vamos a crear las propiedades, refactorizamos, encapsulamos, es código, aplicamos y hacemos lo mismo con descripción. Y para ordenarlas un poco, esta quedaría arriba para que queden ordenadas, y estas que son las propiedades las pasamos donde estas propiedades. Okay, ya tenemos encapsuladas a métodos.
Aquí podríamos ir creando cada uno de los métodos, pues agregar, editar, eliminar. Pero en este caso solo vamos a crear uno porque solamente en este momento solo ocupamos una. ¿Cuál va a ser el? Va a ser public listar todos. Ok, podemos definirla como void, pero recordemos que listar todos va a devolver. ¿Y qué es lo va a devolver algo? ¿Y qué es lo que va a devolver? Va a devolver un data table. Para que podamos utilizar data table, recordemos que el data table forma parte de lo que es el using system.data, si no, no podemos utilizarla. Vamos a ver aquí, data table. Ok. Nos aparece en rojo, ¿por qué? Porque todavía no hemos hecho return. Tiene que retornar un data table, ya que le estamos diciendo que va a ser de tipo data table. Tiene que retornarlo. Entonces vamos a crear, aquí en este momento vamos a crear lo que es una variable llamada listado, podemos llamarlo, o unidades. ¿Qué va a hacer esto? Perdón, va a ser de tipo data table. Listado va a ser igual a new data table. Ok, entonces punto y coma, y al final va a haber un código y vamos a darle un return que va a retornar la variable listado. Ok, hoy sí ya se quitó porque este es el return. ¿Qué va a tener este listar todos? Que en primer lugar tenemos que crear un objeto de conexión y un objeto comando. Pero para poder utilizar el comando, el command, también necesitamos el using system.data.sql client. Y también necesitamos utilizar el using datos para poder utilizar la clase conexión. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues lo mismo que hemos hecho en los videos anteriores en la clase productos. Vamos a crear un SQL command. Vamos a llamarlo igual, comando igual a new SQL command. Y vamos a crear un objeto de tipo de conexión, que es el que se va a encargar de hacer la conexión a la base de datos. Vamos a ponerle com igual a new conexión. Que ya tenemos nuestros objetos creados, que son los necesarios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a decirle al comando que el nombre del procedimiento almacenado que necesitamos mandar a llamar. Entonces, para eso es command text igual al nombre del procedimiento almacenado. ¿Cómo se llama el procedimiento almacenado? Se llama unidades listar todos.
unidades, listar todos. Ahí le decimos que ese es el procedimiento almacenado que necesitamos. Comando punto command type igual a command type punto store procedure. En este caso no necesitamos mandarle parámetros ni nada porque es una consulta que no requiere parámetros. Entonces, una vez teniendo ya cuál es el procedimiento almacenado a llamar y el que es un procedimiento almacenado, el tipo, entonces le vamos a decir que esta variable listado va a capturar esa consulta. Le decimos listado es igual a la conexión, o sea, con punto cuál es el ok, no hemos creado el método en la clase conexión, no hemos creado el método que liste de la base de datos, solamente hemos creado el método que hace el insert, el update y el delete. Necesitamos hacer en la clase conexión, antes de eso, necesitamos hacer un método que se va a encargar de todas aquellas que son consultas. Este que tenemos aquí hasta ahorita, lo que hace es solamente llevar datos, insert, update o delete, pero no algo que nos traiga datos. ¿Cómo la construimos? Ok, para construirla, vamos a llamarlo a este public. Como va a devolver datos, entonces tiene que ser de tipo data table, no va a ser un void, porque este siempre nos va a devolver datos. Y le vamos a llamar ejecutar procedimiento almacenado, le vamos a llamar listados. O sea que este va a ser el encargado de cuando hagamos los select a la base de datos. Y como el otro también va a tener como parámetro un SQL command. Vamos a llamar comando. Ok, por lo tanto, este debe retornar. Vamos a llamarle listados. ¿Qué tipo de dato va a ser este? Un data table. Listados. Paso aquí. Data table. Listados. Va a ser igual a new data table. Aquí va a ir un código y al final va a retornar listados. Ok, ¿qué código va a ir aquí en medio de estas líneas? Para esto necesitamos una nueva instrucción. Vamos a utilizar algo que se llama un data reader. ¿Qué es un data reader? Un data reader es aquel que va a leer a la base de datos y nos trae una consulta. No es como el anterior, como este, que solamente lleva datos, el insert, el update o el delete. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Antes vamos a decirle al comando que la conexión va a ser igual
al objeto conexión que tenemos, que es este que está acá. Esta fue la primera clase que creamos. Vamos a modificarla. Vamos a agregarle este nuevo método. Ok, ¿qué va a hacer en este caso? Como este va a traer datos, hay una instrucción que se llama, vamos a ponerla aquí por comando, punto, execute, pero ya no llamamos al non-query, sino que llamamos a uno que se llama reader. Pero este reader tenemos que pasárselo a alguien, a un... Entonces, ¿quién es? Es la variable listados. Ok, aquí nos da un error porque dice que el tipo de datos no se puede convertir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Creamos, como les mencionaba, lo que es el data reader. Entonces vamos a darle data, SQL data reader, vamos a llamarlo dr. Esta consulta es de tipo data reader, por lo tanto se lo asignamos a una variable llamada como ustedes quieran. En este caso yo le puse dr de data reader, pueden llamarlo como ustedes quieran, y se lo asigna. Pero recordemos que lo que retorna es un data table, no un data reader. Entonces tenemos que convertirlo en un data table. ¿Cómo lo convertimos? Existe listado. Existe un método que se llama load. Y a este le ponemos el data reader. Y en ese ya nos lo convierte. Entonces, antes de esto, recordemos que tenemos que utilizar el método conectar. Podemos agregarlo aquí para que abra la conexión a la base de datos. Conectar. Y una vez que haga la consulta antes del return, le damos desconectar. Y ya tenemos nuestro método que hace las consultas a la base de datos y nos trae un select, o sea, un conjunto. Eso también se le puede llamar dataset, o sea, un conjunto de datos que se almacenan primero en esta variable que es de tipo SQL Data Reader. Luego ese Data Reader, que se llama dr, se convierte a un tipo de datos data table por medio de este método que se llama load, que va a estar en el objeto listados, que es de tipo data table, y de ahí se retorna listados. Ese nos va a servir tanto para unidades, para productos, para todas las clases que utilicen consultas a la base de datos, que traigan select. O sea, ya ese sería los dos métodos que vamos a utilizar. Este es para llevar datos, insert, update, delete, y este para traer datos, que serían los select. Ya lo tenemos aquí. Entonces nos vamos a unidades nuevamente y terminamos esta parte de acá. ¿Qué nos hace falta? Lo único que nos hace falta es decirle que este data table listado va a ser igual a la conexión que se llama con punto, sería el nuevo método que creamos, ejecutar listado. ¿Y qué recibe de parámetros? Bueno, el comando. Ok, ese sería el código de este método de lo que es listar todos, o sea, listar todos de la clase unidades.
Cuando hagamos listar todos de productos va a ser idéntico a este código. La única diferencia es que aquí va a ser a otro procedimiento almacenado al que va a llamar. Esa sería la única diferencia. Ok, teniendo esto, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta irnos al formulario para que se cargue y se llene el combo con estos valores que van a estar aquí en esta variable llamada listado. Entonces nos vamos a productos. ¿Y a dónde nos vamos? Nos podemos ir al evento load. O sea, al nomás cargar el formulario, podemos ejecutar ese código que se llene el combo box de unidades. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, ya tenemos el using lógica, que es donde está nuestra clase unidades. Entonces vamos a crear unidad, ¿cómo se llama? Unidades, aunque prefiero llamarla, vamos a cambiarle el nombre porque prefiero llamarla en singular. Vamos a cambiar el nombre unidad, le vamos a poner unidad. Y que también el nombre de la clase cambie, vamos a ver. Unidad, y la clase tiene que llamarse unidad también. Aquí está unidad, ya cambió el nombre. Entonces aquí en el formulario, en el evento load, nos vamos ahí y le vamos a decir que la clase unidad vamos a crear un objeto llamado uni de tipo unidad. Este va a ser igual a new unidad. Ya tenemos nuestro objeto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es decirle que el combo cmb unidad, este tiene una propiedad que se llama data source, o sea, el origen de datos. ¿Cuál va a ser el origen de datos? Va a ser igual a unidad punto, perdón, uni se llama el objeto, uni punto listar todos. A eso lo que estamos haciendo es conectando nuestro combo con los datos que se van a traer de la base de datos que están almacenados en un data table llamado en un data table que retorna el método listar todos. Ok, tenemos parcialmente, falta todavía algo. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que al momento de cargar el formulario carga algo aquí. Son 3, no es esto lo que queremos en este momento, pero son 3 registros. Son estos 3 registros que están en nuestra tabla unidades. Vamos a ver si es cierto. Son 3 registros. Pero lo que queremos es decirle que este sea lo que nos muestre y este va a ser como el índice del combo. Entonces, para eso tenemos que saber ese nombre, unidescripción. ¿Qué hacemos ahora? Decirle el combo, vamos a detenerlo. El combo unidad punto. Hay otra propiedad que se llama display member, o sea, cuál va a ser el miembro que va a desplegar. Y solo le damos el nombre del campo de la base de datos. ¿Cómo se llama? Unidescripción. Y como ese valor viene en el data table que retorna el método listar todos, automáticamente todavía nos está mostrando. Vamos a ver.
Ok, aquí da descripción, unidescripción. Vamos ahora. Aquí está. Ya nos muestra las unidades. Y para finalizar este código le damos cmd unidad punto. Existe otro que se llama value member. Value member. El value member es como el valor que va a manejar, o sea, como el índice. Y a esto le vamos a poner el unicódigo. Y con esto queda finalizado. Ya no funciona y tenemos las unidades que se despliegan en el combo box. Entonces, recapitulando, ¿qué teníamos que hacer? Primero, en la clase conexión que no habíamos creado, tenemos que tener un método que ese método se encarga de hacer las consultas a la base de datos. Hasta ahorita teníamos solamente el método que hacía los insert, los update y los delete. O sea, lleva un comando a la base de datos y lo ejecuta. Pero esto no retorna datos. Entonces, para poder traer datos, o sea, cuando hacemos un select, necesitamos crear otro método al cual le pusimos PA listados, ejecutar PA de procedimiento almacenado listados. Y también como parámetro recibe un comando. Como este va a retornar datos, ¿dónde se van a almacenar los datos? En un data table. ¿Qué es un data table? Un data table asociémoslo como una hoja de Excel, donde tiene filas y columnas. Las columnas son las tablas, perdón, igual a las columnas de las tablas. En este caso son dos columnas. En el caso de la tabla de unidades son dos columnas. En el caso de la tabla de productos son 1, 2, 3, 4, son 5 columnas. Entonces, ¿y cuáles son las filas? Pues los registros que están dentro de esa tabla. En este caso, las filas para la tabla unidades, en este caso son 3. Esto es como un arreglo, ¿no? Lo que ustedes vieron en programación 2. Este es la columna 0, esta es la columna 1, esta es la fila 0, la fila 1 y la fila 2. Son un arreglo de datos. Eso es un data table. Entonces, ¿qué es lo que hace el data table? Almacena los datos de una manera temporal para que nosotros los utilicemos en nuestro lenguaje de programación. Recordemos que ahorita están en la base de datos, pero tenemos que traerlos a nuestro lenguaje de programación. Entonces, para eso utilizamos un data table. También hay otro objeto del framework de C# o de Visual Studio, en todo caso, que se llama también, hay uno que se llama data row, hay uno que se llama dataset, si ven ahí, hay uno que se llama data row. El dataset es muy parecido al data table, lo único es que tiene unas estructuras más grandes, y el data row, que es una fila nada más, o sea, solamente una fila de la tabla. En este caso, como son múltiples filas, utilizamos un data table. ¿Qué hacemos después? Le decimos que nos vamos a conectar a través de la variable conexión, que es lo que tiene los parámetros del servidor al cual nos estamos conectando. Abrimos la conexión con conectar, que está ahí arriba el método. De ahí la nueva instrucción que estamos aprendiendo ahorita se llama SQL Data Reader. El SQL Data Reader es el que almacena la consulta. Cuando ejecutamos el comando, almacena la consulta. En este caso le estamos diciendo que se llama DR, de tipo Data Reader, que trae la consulta que nos devolvió el select que hicimos en la base de datos. Pero como no queremos un data reader con
listados, que es un método, perdón, listados, que es un objeto de tipo data table que tiene un método que se llama lo convierte en data table. Y ahí sí retornamos ese data table. Antes de eso desconectamos ya tenemos los datos aquí, nos desconectamos, retornamos listado. ¿Quién captura este listado? Pues lo captura en la clase unidad el método listar todos, como lo mandamos a llamar de aquí. Como recibe un data table, necesitamos una variable que sea también de data table para que se almacene aquí. Entonces creamos listado. De ahí con el SQL command lo único que mandamos es a decirle cuál es el procedimiento almacenado que nosotros vamos a utilizar. Como les mencioné antes, en la clase conexión, este método lo vamos a utilizar para todo, ya sea para clientes, para productos, cuando hagamos consultas, para cualquier tabla que hagamos, una vista, lo que sea, se puede mandar a llamar por medio de este método. O sea, lo vamos a utilizar en todo. En este caso lo vamos a utilizar solamente en unidades en este momento. Entonces abrimos la conexión y aquí le decimos cuál es el procedimiento almacenado, que es un tipo de procedimiento almacenado, ya que puede ser una tabla o una consulta normal, por eso le decimos que es un procedimiento almacenado. De ahí listado va a ser igual a lo que retorne lo que acabamos de crear ahorita, el procedimiento almacenado, ejecutar PA listado, y le mandamos como parámetro el comando. Ese comando utiliza el método que creamos en la clase conexión y el resultado lo trae aquí al listado. Y lo retorna aquí en el formulario. Si se fijan, cada capa va trabajando a través de parámetros. El formulario que está en la capa presentación es el primero que invoca el método listar todos, que está aquí, a través del objeto que está. Creamos un objeto llamado uni de tipo unidad. Ahora le decimos que el data source va a ser el data table que viene, que nos retorna el método listar todos. Y de ahí lo único que hacemos es asignarle al display, que es lo que va a mostrar, cuál es el campo que va a mostrar, en este caso unidescripción. Si nosotros viniéramos aquí y le pusiéramos unicódigo, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar los códigos que están en la tabla, en este caso 1, 2 y 3. No es lo que queremos, pero para que lo vean, lo ejecutamos. Ahí están 1, 2 y 3. Pero no es lo que queremos. Lo que queremos aquí es unidescripción. Ok, espero se comprenda este video. Y por ahora terminamos aquí. El siguiente sí ya va a ser buscar un registro de productos, que va a ser el siguiente video. Cuando ingresemos digamos, si ingresamos aquí el número, vamos a que tenemos en productos, el producto código, digamos el 1, nos debería de traer la unidad 2, que es un CD de 600 megas. Entonces eso debería, cuando le demos 1 aquí, ¿qué va a suceder? Al darle salirnos de este campo, de esta caja de texto, nos va a traer acá los valores que corresponden al código 1 de registro de productos. Por ejemplo, en este caso si ponemos 1, nos va a traer que es un CD de 600 megas y nos lo va a desplegar acá. Y la unidad ya no va a ser unidad, se va a cambiar porque es la unidad 2, si se fijan. Entonces la unidad 2 ¿cuál es? Es libras, entonces se nos va a venir acá. Nos va a traer el precio, nos tiene que desplegar ahí que cuesta 25 y que hay una existencia de 5. Eso vamos a trabajar en el siguiente video. Ok, por ahora
Esto es todo y pues nos vemos en el siguiente video.